Hola, este es un buen momento, este es un muy buen momento para que hablemos de... ¿Y de qué es lo que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la ancestral amistad que tenemos los pueblos hermanos, México y Ecuador. México acaba de celebrar hace poco la independencia del país y a este país hermano lo hemos querido invitar a través de un diplomático, de una persona que durante 18 años desempeñó sus funciones en calidad de cónsul de México aquí en la ciudad de Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Mira qué nerviosa que me pones, Carlitos. Pero lo que quiero decirles es que este es un buen momento para que hablemos de esta relación que nos hace más cercanos, que nos identifica mejor, no solamente en historia, en tradición, porque nuestro invitado es además un investigador, es un arqueólogo de profesión, es un historiador que se ha dedicado por años a hacer la investigación de lo que estos dos países significan dentro de la línea que nos une como amigos, como hermanos, como ciudadanos, a pesar de que estamos tan distantes. De América del Norte a América del Sur tenemos tantas horas de distancia, pero esto nos llega a acercar. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Vamos a hablar de este tema con Carlos Núñez Calderón de la Barca. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Gracias. Con ustedes. Estamos muy contentos de tener a Carlos Núñez, que ha sido es el autor de esta obra que se llama Los Caminos que Andan. Los Caminos que Andan es un trabajo de investigación que él ha hecho durante ¿cuántos años, Carlos? Poco más de 40. 40 años. ¿Lo comenzaste en México? No, bueno, mis apuntes sí, claro. Sí. Desde hace muchos años. Porque he visto aquí algunas gráficas donde estás descubriendo ruinas mayas. Sí, entre otras. Pero otras. Entonces esto significa que el trabajo comenzó en México y que lo has continuado aquí en América del Sur. Sí, así fue, por decirlo en alguna forma. Claro que así fue. Y tenemos muchos años de haber, por cierto, es una receta que podemos dársela a quienes tengan un poco el prurito de convertirse en escritores. Que la mejor receta es un cuaderno en el que se van anotando las cosas cotidianas o las que más impresión nos causen. Y ese cuaderno a lo largo del tiempo, si lo vamos renovando, una vez que se termina, comprar otro igual, nos da la base para posibles temas en el futuro, ¿sí? Nos va armando una especie de espina dorsal de relatos que son válidos, ya seas novelista, poeta, ensayista o lo que sea. Al menos a mí me dio buen resultado. Es una de las cosas que me recomendó Miguel Donoso Pareja, un querido amigo con el que estuvimos muy cercanos a través de los años. Qué bueno. Miguel, donde te encuentres, este es Saludos. Un buen momento para decirte gracias, porque ahora Carlos está transmitiendo esas sabias enseñanzas que tú le has transmitido a él. Y bueno, pues entonces, no solamente para un investigador, arqueólogo, escritor, para los escritores de cualquier género, esta es una receta generalizada. Sí, claro, escritores en ciernes. Los que ya lo son, ya tienen sus hábitos. Ya tienen sus hechos. métodos. Sí. Sí, y entonces tú comenzaste con este método, Carlos. Sí, anotando y llenando cuadernos, y luego de repente, cuando hubo tiempo y las circunstancias lo permitieron, lo fui transmitiendo en libros, pues. Como ¿Y cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue publicarlo. Por cierto, ¿no? Ya, y la publicación se realizó aquí en el Ecuador. Ah, sí, fui una gran cortesía de parte del Departamento Cultural del municipio de Guayaquil. Ellos hicieron el honor de editarlo, ¿no? Es interesante lo que está mencionando don Carlos Núñez, porque aun cuando nosotros estamos aquí en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, es importante que ustedes sepan que esta obra la pueden conseguir en cualquier parte del mundo hispano. Como esta señal de Max TV se ve en el mundo entero, entonces
lo más seguro es que a cualquiera de ustedes le vaya a interesar conocer cuál es el contenido. En resumidas cuentas, ¿cómo podríamos sintetizar el contenido de los caminos que andan, Carlos? El término de los caminos que andan se refiere a algo que cualquier marino lo conoce, por ejemplo, pero no mucha gente de tierra firme lo entendería. Los caminos que andan, le di ese nombre porque son corrientes marinas que existen en todos los océanos del mundo y que nos pueden llevar y traer a través de la inmensidad oceánica con mucho más facilidad si las conocemos. O sea, si sabemos que las corrientes existen, es muy fácil y se simplifica y se ganan muchos días de navegación, como la corriente original que trajo a Cristóbal Colón a América. Él empezó a derivar hacia el sur porque cayó en manos de la corriente, en manos de la fuerza, claro, de la potencia de la corriente del Golfo. Entonces, por eso Cristóbal Colón, que sabía perfectamente la latitud a la que estaba, no la longitud, que esa era la que se estaba buscando. Era la que se estaba buscando. Pero si seguimos en un mapamundi con un dedo haciendo girar el mapamundi, descubres que del puerto de Palos en línea recta se atraviesa América, que Colón desconocía que estaba ahí. Llegas a Norfolk, Virginia más o menos, pero le sigues dando vuelta al globo terráqueo y tu dedo va a parar exactamente a Zipango y a Catay, o sea, Japón y China, que era el camino que buscaba Colón. Así es que estaba perfectamente bien orientado en relación a la latitud. Por eso cuando la corriente del Golfo lo hace derivar hacia el sur, él creyó llegar a la India. Y si ves en un mapa, es lo que dicen esto las los invito a hacerlo, ¿no? Que es muy sencillo. Con un mapa mundi nomás tiene que ser completo, le das la vuelta y tu dedo baja y llegas a Guananí, en el Caribe. Pero si sigues haciendo girar el mundo, esto te lleva a la India. O sea, Colón perfectamente creyó estar en la India porque esa era la latitud. Ya que has Lo llevó la corriente marina, pues. Que has mencionado las corrientes marinas, ¿cuán profundo has llegado tú? No sé si esta es una pregunta antojadiza. ¿Cuán profundo has llegado tú en alguna corriente marina? Bueno, una corriente marina no necesariamente es para bucear, en lo que tengo alguna experiencia. No mucha, solo 45 años. Bueno, 50 años de bucear. ¿De buzo? Sí, claro. Entonces estuvo bien la pregunta. No suele uno bucear en esos lugares, sino en otros más accesibles, ¿no? Ya. Las corrientes donde no hayan corrientes marinas. Especialmente, ya. Precisamente. Aquí en el Ecuador, solo como un breve comentario, se requiere usar aletas muy grandes, aletas de potencia con doble abertura, para poder poder contrarrestar las fuertes corrientes que llegan hasta la costa. El Ecuador es el Ecuador por estar precisamente entre dos, bajo el influjo de la corriente de Humboldt, que como todos sabemos, o deberíamos saber, la corriente nace en la Antártida y es una corriente gélida que viaja de sur a norte. Entonces genera, entre otros fenómenos, uno de ellos es el desierto más seco del mundo, que es el desierto de Atacama, al sur, en lo que ahora es Chile, y pasando por el Perú. Igualmente la costa del Perú la hace árida, tan árida como sabemos que es, y precisamente la mitad del Ecuador está bajo su influjo. Cuando la corriente corta hacia el oeste, todo esto cambia, pero esa corriente gélida que viene de la Antártida es la que permite que el Ecuador, estando en la mitad del mundo, en la zona tórrida por excelencia, sea tan fresco y tan grato para vivir. Aquí vivimos 8 meses, 8 meses perfectamente frescos. Así es. Hasta, hay que confesarlo, de repente usando una cobijita Así en las noches. Es. Entonces, y los otros 4 meses restantes, como llueve, porque eso también es otra cosa que viene de lo alto directamente, ya, a partir de los últimos días de diciembre. Por cierto, por si alguien no está muy enterado, precisamente la contracorriente ecuatorial que se superpone a la corriente gélida de Humboldt se le llama corriente del Niño, porque suele llegar alrededor del 25 de diciembre. Entonces el nombre lo toma
de que es la llegada del niño Dios. Por eso, alrededor del 25. Y basta hacer un poco de memoria nada más para acordarnos que esa corriente es casi un reloj. Carlos, estamos muy contentos de tenerte en Max TV. Nosotros al inicio del programa dijimos que esta tarde vamos a hablar de México y Ecuador, de esa cercana amistad y de lo que nos une. Entonces, esta tarde que estamos en contacto con una persona que, habiendo nacido allá, ha pasado más tiempo de su vida acá, vamos a investigarlo un poquito, cómo es esta relación, y hablaremos más de gastronomía, hablaremos más de las costumbres, hablaremos más. ¿Qué te parece, Carlos? Vamos a hacer un alto, vamos a irnos a un corte, pero regresamos en breve. Papa John's presenta ¿qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, y esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. La reconformación técnica de las lagunas de oxidación, dotándolas de una nueva configuración, equipos especiales de cribado y cloración, mejora de la oxigenación y otras actividades, comprenden el proyecto que estamos desarrollando para dar solución al problema de olores que se generan en la zona de Samanes, Guayacanes. Las obras avanzan a pasos acelerados, cumpliendo con las normativas ambientales, técnicas y de seguridad, con el fin de tener resultados óptimos de calidad, que permitan mejorar las condiciones del entorno y a la vez proteger la naturaleza circundante tal como lo establecen las leyes de protección del medio ambiente. En octubre esta obra estará lista y dejará en la historia los problemas de olores y será el inicio de la gran obra de planta Merinos, que construirá EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil y que beneficiará a más de 1,5 millones de habitantes de Guayaquil. Interagua, que todo fluya. El esfuerzo humano no tiene límites. Conquistamos los océanos. Desafiamos las distancias. Llegamos a donde nunca imaginamos. Pero ¿sabes qué? Aún falta más. ¡Vamos! Nueva Super G-Brix, gasolina con aditivos alemanes de última generación, creada para que llegues más lejos. Trimax, siempre más. Hablemos de la tradicional y ancestral amistad entre dos pueblos hermanos, esta ocasión entre Ecuador y México. Recientemente se ha celebrado la independencia de la hermana nación mexicana. ¿Cómo se celebra esto allá, Carlos? Bueno, la tradición es que el día 15 de septiembre, cerca de las... qué bonito! Cerca de las 11 de la noche, no cerca, sino precisamente a las 11, se suele dar el grito. En cada pueblo, desde la Ciudad de México, el presidente se aparece por uno de los balcones del Palacio de Gobierno, y esto se repite en cada estado de la República. Entonces se repite con los gobernadores saliendo al balcón, y en los pueblos chicos el alcalde o presidente municipal sale al balcón, y así sucesivamente en todas las poblaciones de México, desde la más pequeña hasta la capital. Estamos viendo imágenes. Aquí está el presidente de México con su esposa. Precisamente a punto de... Bueno, ahí están viendo el desfile del día 16. ¿Ya? Pero en la noche del 15, esa misma
aparición en el balcón se da, repito, en todos los pueblos de México. Y ahí se hace una pequeña, un pequeño recuerdo. Esto que estamos viendo en este momento, ¿dónde es? ¿Es en el interior del Palacio Presidencial? Sí, es el Palacio de Gobierno. Ya, en el Distrito Federal. La escolta presidencial y el presidente y su cinematográfica señora que van caminando hacia el balcón. Y en el balcón, el presidente... El balcón da directamente al Zócalo, en el caso de la Ciudad de México, que es una enorme plaza, que, por cierto, es en su origen, es la plaza de la antigua Tenochtitlán, sino que al de manera que tiene mucha historia esa plaza. Sí, tiene cuando menos 700 años, 200 años más que la llegada de los españoles. Los aztecas fueron... Y en el momento que se... Eso es a las 11 de la noche, es una... Esa que está sonando es nada menos que la campana de la iglesia del pueblo de Dolores, en donde el cura don Miguel Hidalgo y Costilla echó a vuelo esa campana para hacer que los vecinos salieran a armarse y a salir a las calles a luchar por su independencia, ¿no? Entonces por eso se llama el Grito de Dolores. El Grito de Dolores, y esa es la campana de Dolores. Dolores se llama el pueblecito, Dolores Hidalgo, ¿no? Ahora se apellida Hidalgo, era Dolores, en Guanajuato. Y ahí está diciendo lo que se acostumbra a decir en aquel tiempo, se menciona a los principales héroes. ¡Viva Matamoros! Y al terminar... Guerrero! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! 3 veces. ¡Viva México! ¡Viva México! Y toda esta imagen que estamos en este momento apreciando es lo que sucedió recientemente en la independencia. Sí, esto ocurrió el sábado. Esto es el sábado en la noche pasada. Bien. Y la gente que podemos ver, aunque no la podamos reconocer, son solamente un poquito menos de 2 millones de personas. Quienes se agolpan en la plaza. Sí. Ah, caray. De acuerdo a los cubicajes que se ha hecho, ese es el volumen de personas que acuden a presenciar esto. Y repito, es el fenómeno, digo, no el fenómeno, es lo habitual, pues, los días 15 de septiembre a las 11 de la noche, en cada pueblo, por pequeño que éste sea, de la República Mexicana. Eso se repite. ¿Y aquí en el Ecuador? ¿Qué hacen los mexicanos aquí en el Ecuador? Nos solemos reunir en esa fecha y hacemos precisamente una pequeña historia, pues, con los que estemos en un sitio. ¿Ya? Se nombra a uno de ellos o se le pide a uno de los que están presentes. En mi caso de cónsul me tocaba a mí precisamente dar ese grito, ¿no? Cosa que hacía, quedaba ronco durante 2 días, 2 días después. Así es que es una manera de mantenerlos unidos, ¿no? Naturalmente. Y que pese a todos los pesares y a todas las cosas que estamos padeciendo en los últimos años en México, pues nos mantiene vivos y nos mantiene con el orgullo nacional intacto, porque pues seguimos siendo el viejo México, cuando menos en el espíritu de muchos de nosotros, sigue el viejo México intacto ahí adentro de nosotros. Quiero hacer una infidencia esta tarde. Cuando nos fuimos al corte, cordiales como son los compañeros de Max TV, le ofrecieron algo al señor Núñez, pero él dijo, no, gracias, no café, no agua, no té. Hay un jarrón muy lindo, pero es grande el jarrón, y entonces él dijo, yo quiero la mitad del jarrón de tequila. Entonces Julio César dijo que no podíamos llenar ese jarrón de tequila, pero yo quiero preguntarle, ¿se brinda con tequila? Sí, absolutamente. ¿Esa es la bebida? Por supuesto, esa es nuestra bebida. Tiene sus variantes que son muy divertidas porque todas ellas provienen de agaves, la mayoría, como el mezcal, que se acostumbra un poco en el sur de México, en Oaxaca particularmente. Entonces, los agaves son ligeramente diferentes unos a otros. El tequila el agave
que el maguey, que se llama también, que hay en la zona de Jalisco. Es una zona de Jalisco y un poquito de Querétaro y otro poquito de Guanajuato. Que es una penca muy grande, ¿no? Sí, claro, es enorme, puede llegar a medir 3 o 4 metros de altura, pero se corta más joven. Lo único que se requiere es que el agave cumpla 10 años de edad aproximadamente, quiero decir entre 9 y 10, en la tierra, de acuerdo a la riqueza de la tierra y a las aguas de las que le ha mandado el cielo. Recién ahí está maduro para ser procesado para luego hacer el tequila. El mismo caso de un maguey con una ligera variante en los estados de Oaxaca y otros más periféricos a Oaxaca, en donde la bebida se llama mezcal, ¿no? Julio César preguntaba hace un momento sobre la presencia del gusanito. El gusanito se convirtió en en un símbolo del mezcal de Oaxaca. El mezcal es una iba a decir una plaga, pero no se le puede llamar plaga a algo tan sabroso. Esos gusanitos, tenemos esa peculiaridad en México de que algunas aparentes plagas, en lugar de hacernos sufrir y jalarnos los cabellos, si es que todavía tenemos, y destrozarnos la ropa, más bien nos alegran el espíritu. Uno de ellos es el gusano de maguey. El gusano de maguey se fríe, se tuesta, se dora con chile piquín en polvo, y se convierte en un manjar, se puede comer en taquitos o así a puñaditos. Y otra plaga terrible, es hasta bíblica, la plaga de langosta, ¿no? Cuando llegan esos insectos que acaban con los cultivos, si esto lo ven llegar en el estado de Oaxaca, la gente se alegra. Estos son los chapulines. Los chapulines, y salen con unas sábanas o unos tejidos hechos para el efecto, uno a nivel del suelo y el otro arriba, y se corre atrapando a esa plaga en esos pliegues de tela, y luego eso pasa a ser un manjar maravilloso, que son los chapulines. No estamos hablando del chapulín colorado, estamos hablando... de donde tomó su nombre. Así es, estamos hablando de otras circunstancias que terminan siendo de orden gastronómico. Y quiero decirles que nos hemos quedado cortos. Nos hemos quedado cortos y con muchas ganas de seguir escuchando al señor Carlos Núñez Calderón de la Barca, porque él tiene tanto para compartir, tenemos tanto que aprender de él, pero esta va a ser la primera de muchas probablemente situaciones en las que nos encontremos aquí en Max TV. Esta es Televisión para el Mundo, esto es online. Entonces, la invitación es para que el próximo miércoles a esta misma hora y bajo esta misma señal nos encontremos nuevamente, después de agradecerle a Carlos por su presencia, para nuevamente decir que tenemos una nueva edición de Hablemos de. Buenas tardes.